Bolivia TV Identidades Huaquichawi Intaniri Marcachiraca, Huaquichawi Zampi Sarantas Caquillare, Hiwajampi Niawa Hiqatasque Hilata Vidal Usnayo Poma, Jupaja Yatichirraquiwa, Jupampiwa Sapa miércoles Uracaja, Juparacaro, Aymar Ruta Yatichawi Utjaraki, Ukabapinwa Calwana, Jupaja, Axtojero Port Aniraki, Ukabajarut Siadia. Hilata Vidal, Askeluaki Paraya, Arut Asyadi, Bolivia TV, Identidades, Huaquichawi, Uintaniri Campo, Camaraki, Yateque de Campo, Arut Asyadi. Kamisaki Hilata Edwin, Ucamaraki Arun Tañani, Takpacha, Kitina Casa, Alwana Uintanisipta, Bolivia TV, Acasti, Aymaria Tecawi, Huaquichawi, Piraquiwa, Sarantasctana, Hishuro Kunampisa, Kunsa Yatak Oañani, Suit Abjetan, Chita Calentani. Ayayaki Paray, Hilata Vidal, Ucabato, Wahupachnia, Hiwasampi, Hikat Asharaki. Chakucha Hilata Vidal Callanta Yari, Hichuruja, Kunana Katsa, Yatinta Ñani, Kunatsa Yaticha Huayñani, Barcachiracaro. Mi estimado Edwin, es preciso partir estas enseñanzas cortitos de la lengua aymara con todo aquello que nos rodea, ¿no? Con todo aquello que hemos partido con la familia. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿a qué nos dedicábamos antes, no? A la ganadería y a la agricultura, ¿no? Sí, entonces ahora vamos a la pesca también. Ahora vamos a aprender algo acerca de los nombres de los animalitos con los que nosotros nos sustentábamos. Uywana khat hichuro yatat oañan hilata. Ayayaki Paray Kabaham, Yatequiraka, Barcachiraca, Malap Yaptap Hanyane, Kabaraki Bakil Kanya Aptap Hanyane, Ukabatas Kirihama, Hubarakaja, Kilakak Asip Hanyana Kamataki, Aniwa Takenisa. Choqueaba Kakurateja, Hachabarcaraca, Uyuaracana, Sutiracapja, Aymar Ruta, Uintatacarakito. Cabapinua, Hilata Vidal, Jupaja, Catoqueta, Yaticha, Huiraxtari. Hilata Vidal, se escucha Callanta Yare. Gisa, Hilata Edwin, les decía, hoy vamos a aprender por lo menos unos 12 nombres de nuestros animales domésticos. Hay una infinidad silvestres, insectos y demás, pero vamos a hacer énfasis en los animales domésticos. Kitisa acá Aymara Aruna acá Uyuana Sutipa Uintapta. ¿Quién sabe el nombre de este animalito? De este animal, además, muy representativo de la cultura aymara, quechua, ¿no? De la parte andina. Entonces, ¿cómo se llamará? Kamsata Payasa Ukata Yatin Oañani. Este es el primer nombre que vamos a aprender. Allá también en la pantalla podemos entonces ver, ¿no? Vamos a poder ver ya en la pantalla no solamente el cómo se dice, sino cómo se escribe también. Así es. Entonces la llama en aymara es carwa, ¿no? Carwa. Hanukasti, kaura sapjarakiwa, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia, ambos es muy conocido y empleado, ¿no? Carwa, ¿no? Hanukasti, kaura. Kaura. Con W al medio, ¿no? Con W al medio, pero carwa, ¿no? Carwa. Ukawa gilpachu untat uyuaja acá suni orakanakana. Castellano sistanwa, llama, ¿no? Llama. Ya Kauyuan Pisarantañani, vamos con otra diapositiva para poder ver otro animalito, ¿no? De la que hacemos tantos derivados, ¿no? Tanto la carne, ¿no? Lana, así la leche, el queso, ¿no? Kaukitsuka jutaspaja uijata, ¿no? El nombre entonces de la oveja, a pesar de que ha sido creo que introducido pues recientemente con la llegada de los españoles, y su nombre también puede deberse a eso, ¿no? Oveja. Oveja en castellano y en aymara uija o iwija también dice. Hermano Vidal, en otras regiones, en otros lugares, en otros departamentos, comunidades, dicen de otra forma. Por ejemplo, iwija, uija, con i también dicen, ¿no? Gisa, ¿no? Uija, Hanukasti, Iwija, ambos. Así es. Hay otra pachitas así, sutincha pachita, pachita, sapjalaki. La que es más conocida estamos viendo en este caso. Segundo nombre del animalito de crianza, Uija en aymara, oveja en castellano. Vamos con otro, mi estimado. Ay, acabali munata uyuaraqueja, ¿no? Alpacho. Alpacho. Hanukasti alpaca, sapjaraki. Alpachu, Hanukasti alpaca. Ukasti, ¿no? Aymara rutpi castellano rusa maitasitas caraqueja, ¿no? Alpacas asina, ¿no? Entonces en castellano tenemos la alpaca y en aymara alpachu, Hanukasti alpaca.
Acá toquina japas hamina el pachuna gautje. Maya hoque, maya hanko, cabay ni chac. Kamapi. Bata arwaps hasta ya haraki, ukati hasta acá arwasuma coña punius haraki, ¿no? Wale hilaro puria kuruna cansal haraki. Está muy cotizado, ¿no? En este caso, la lana de la alpaca. Entonces, por lo menos si no eran animales de carga, precisamente la alpaquita, si no las llamas, la alpaca es cotizado por su lana, ¿no? Acá en Hachpacho, ¿no? La imagen grande que tenemos de la alpaquita, Hanko alpachua, ¿no? Hanko alpachu. Samina que se toquina yatichas y requigila. Yatichas iski, yatichas iskarakiu gilata. Ya campi sarantaraquiñan hichaja ya uyuampi, vamos con otra. A ver, Kaokhanisa Utana, Uyuastana, Pisi. Wale monata pone acá hoy bajayamas. Wale kaya está de Ajepan y Kiñan y Kiasipje. Kiñan, con caro por Iker. Y King Pat Jaro pone un tuche, Janicha. Un tuche, ¿no? Entonces, el animalito viene, el animalito este como mascota, ¿no? Que casi en todos los hogares existe. Entonces, Pisi. Decimos Pisi, ¿no? Pisi, ¿no? Es el gatito, Pisi. Alguien por ahí te dice Misi. Mishi, ¿no? Mishi. ¿Ah? Entonces, gato en Aymara, Pisi. Pisi. Ukamau, Gatja Pisim Kunam Pisi Ajepanas Uthawin Nuaseja, ¿no? Parecen peso y gatos. Anumpe. Conozcamos cómo se dice peso en Aymara. Siguiente, ¿no? Ukahai, ¿no? Anu kamatana, ¿no? Anuawa. Anuawa, anuqayu sapharak, ¿no? Wale monataraki acá, monataraki, wale kayashtata, hupam anatita, ¿no? Entonces, en el altiplano, por lo menos en la crianza, él es el que cuida, ¿no? A veces si no estás presente, el que pastea, ¿no? El que cuida, él se queda a cuidado de ellos, ¿no? Así para ¿no? Entonces ahí el pesito, ese animal tan querido, el mejor amigo del hombre, como decimos, en Aymara, Anu, en castellano, pez, ¿no? Con una samina caniza. ¿Qué colores tiene el pesito? Acá, ya que para como ma paya kim sasaminik, alcasapri, alcano, ¿no? Alcano, ¿no? Entonces, eso sería como matizado o de más de dos colores, ¿no? Okan hamagit hankos utharaki, chumpin hamaraki, waris uthamaraki, ukamapi, como samini, acá. Veamos otro animalito, otra. ¿No? Otro con Hualpa. Hualpa. Mamá majuman, uyuasirit hualpa, uyuasirit. Uyuasiskiata kicha, uyuatakiski hualpa. Ulatek aun hayupach churs chisto. Cuat sumpach kauna ya hani. Ukamay. Ya katokat apanit kaun hamak. Ya sumach amanchir kaunas karaki. Ukama. ¿No? Entonces, ¿quién no tiene en su casita gallina, ¿no? Especialmente a nuestras mamás, papás, les gusta criar la gallina, ¿no? Entonces, por lo menos si no es en gran cantidad, tenemos unos 5 gallinas que por lo menos puedan abastecernos, ¿no? De los huevos. Entonces, Kunasukaja, la gallina, hualpa en Aymara, ¿no? En Aymara. Hualpa. Castellano, gallina, ¿no? Ukama ojilata. Ukatja, ni zapakikiteja, ¿no? Kunhamats kaunarakeja, ya gallo. Campilla, chachanta sigota y kaunaja. Ukamapi. Veamos otro, por favor, ¿no? La gallina, pues, ¿no? Cuando nos criamos, siempre en medio de eso, por lo menos debe haber un gallo, ¿no? Un gallo. Entonces, ¿cómo decimos ese gallo en Aymara? Canca, ¿no? Canca. Exclusiva, ¿no? Kaukit hutpachas para que ajepanuka sutiscuat. Akasata tanapiaka, ¿no? Que la cresta, ¿no? Cresta. Ukati naskutas karakchi canca hanukasti. Ya, ukumpi chak sutichap para que ya ajepan sap para que va. Orcohualpas, ¿no? Orcohualpas, así. Aunque es de cocorochi, istasina, ¿no? Cocorochi, cocorocosi, ¿no? Istasina, cocorochi, así se sustincha para que, ¿no? Acaro yamba quizá ya ka amtaniraki, anka haki, hanchik ankante hancha. Hanchik ankante, y nasay akan hamagit hamaraki dipi, nasukat kudas karak, es un payatita aquí, ¿no? No sabemos muy bien el origen del nombre de canca, pero al gallo hay más de una denominación. Canca, hemos dicho otro, cocorochi o bien orcohualpa también. Pueden decirlo de esa manera, ¿no? Yakaraki yatapañani, vamos con otra, ¿no?
Akahay akampia nairaja kumnokatana kunakepina casa, ¿no? Chaja añas con acá otije, ¿no? Ukampiki. Pero añas con acá ni esta saitat ora kana karmakat kaspatejo. Kamay, chao. Entonces aquí acá uiwan peja epena kasip kaki huiranax con anax, mecha y huracán. Entonces, mis estimados, otro animalito muy importante en el trabajo para la carga, especialmente, ¿no? En los trabajos del campo, es el buzo, ¿no? Asno también dicen en castellano. Entonces, calacayo. Calacayo, sabjarakiyo, hanu casti, asno. Asno ni tati, así en sa ucaja arsutarakiyo, ¿no? Entonces, asno como préstamo o calacayo también para decir, ¿no? Al buzo. Este animalito que es muy empleado, importante, ¿no? Para eso, sí. Recién hace días estaba viendo yo por ahí en Potosí, requieren de este animalito para trasladar hasta el guano, el abono, para ir a sembrar, para llevar la semilla, para la cosecha también, porque no todos disponemos de una movilidad para cargarlo, ¿no? Así es. Kamaukaja, Calacayo, Satapi, acá Uyuaj. Ahora sí, siguiente diapositiva, ¿no? Vamos con otro, por favor. Ya casti. Acá Uyuaj llama que es wali munatao. Munataya. Munataya. Milk hachurchisto. Milk ichuristo. Como aquí ayjas man ataraki. Ya kepan acá wakampis kolitaraki naira, ¿no? Yuntampi, ¿no? Orko wakampi haspaipa, ¿no? Entonces, un animal como la vaca, entonces se ha sugerido, viene su nombre del mismo castellano, huaca, ¿no? Huaca, ¿no? Huaca. Ukawa. Un préstamo, ¿no? Un préstamo. Un préstamo. Porque no es de esta región. No es originario de esta región andina, ¿no? Entonces se han introducido junto con el caballo, la vaca, el buzo, recientemente. Huaca. Vaca. En aymara, vaca en castellano. Ucamau. ¿No? A ver, otro diapositiva. Yacaraki. Vamos con otra imagen. Cuchi. Cuchi. Ñawa caja. Masarawinja, acá machak maras puriniscane. Ukan walpinpi acá cuchi aich alapja. Cuchi. Entonces, ¿qué es esto? El cerdito, el chancho en castellano, en aymara. Cuchi. Cuchi. ¿No? Cuchi. Ucaja, ¿no? Ahí estamos aprendiendo. Entonces, y una palabra también, hermano Vidal, dicen a una persona que anda mal. Cuchachachi, dicen, ¿no? Cuchachachi. Pero no es eso. Este es un animal. No es un animal. Es una persona, ¿no? Siguiente diapositiva, ¿no? Ucaj. Kaukanisa apharakta, kitisa ukar lat khatapjerita, kakelu. Kakelo. Kakelu, ukaja, caballo. Ukama, hilata. Castellano arunja, caballo, aymara arunsti, kakelo. Hankak sarantayana, otra diapositiva, porque hankak pone upachak sarante. Ya. Wanku. Wanku o wampi, ¿no? Wanku. Conejo en castellano, entonces al conejo, huanco, genéricamente. Después puede haber variedades. Ukama ujilata Vidal, ukabatoaka alwana, yateta waitan, uiwarakan, sutinakapa, uintawaitan, acá uiwarakaja, ma uthawina, ma wila mastaipin, uiwasitarak. Uka uiwaraka, uintawaitan, hukampi, uiwanaka utjeja, yamakisa kirwarakan, hunturakan, hayakas uiwaraka utjeraki. Hutirinakan, ukatoquita, yatjatanyani, unata barkachiraka. Hilata Vidal, tukuya wayajanyani. Tukuya wayajanyani, hilata. Hutir semana regió Kutanita Ascani, Ukamasti Ukur Kamay, Am Taptayan Utanja, Kunau Yonaxa Unhawaitana, Akasti, Karwa, ¿no? Karwa, Hayukumata, Sutinaksa, Untanyani, Wasitatsa, Untaraxna, Kaha, Jikatokemsa, Yatichawinax. Ukampuriskiwa, Burata, Barca Chidaka, Warokawiha, Facebook, Tokyo, Apkatatari, Watokito, Burakaja, Yatinta Sipkarakita. Kabarakapa, Kawakichao, Tukuya Wayari, Rakampeja, Yaka, Yatichao Kabaya.